¿Quieres tener un banco de preguntas para que a tus estudiantes, el momento que les tomes una evaluación, no les aparezcan las mismas y se pueda evitar el fraude académico? Este video es para ti. Te lo explico facilito. Bien, en un aula virtual de Moodle vamos a tener distintas plantillas o temas, así que la opción que te voy a pedir que encuentres debes buscarla en la configuración de tu aula virtual. Vamos a buscar banco de preguntas. Ingresamos ahí y vamos a ver que tenemos 4 opciones que podemos seleccionar. Preguntas, exportar, importar y categorías, ¿sí? Si yo voy a ver nuevamente dentro del menú banco de preguntas, tenemos estas mismas opciones. Vamos a irnos primero a crear categorías. El crear categorías nos permite organizar nuestras preguntas de acuerdo a unidades, de acuerdo a temas, como nosotros necesitemos. Entonces voy a añadir una categoría que se va a llamar categoría ejemplo, ¿sí? Y esta categoría la vamos a colocar dentro, puede ser de la unidad 1, unidad 2, unidad 3. Voy a suponer que lo voy a poner dentro de la unidad 3. O si no, directamente por defecto en el curso, ¿sí? Como se requiera para el caso. Bien, voy a ponerlo dentro de la unidad 3 y voy a añadir la categoría. En este momento, la categoría ejemplo, que es un tema de la unidad 3, tiene 0 preguntas. Y voy a proceder a ingresar la primera pregunta. Tenemos la categoría que creamos, la categoría ejemplo con 0 preguntas. Como ven, es un enlace y voy a proceder a dar clic sobre él. Aquí me va a aparecer la opción de crear una nueva pregunta. Voy a abrir y podemos crear todo este abanico de preguntas dentro de Moodle. El que voy a trabajar por esta ocasión va a ser solo la de opción múltiple. En esta pregunta nosotros podemos tener una pregunta con varias opciones de respuesta, donde una sola es la respuesta correcta o donde varias son la respuesta correcta. Vamos a hacer un ejemplo de cada una. Entonces selecciono esa opción y voy a poner añadir. Empezamos a escribir la pregunta. Nos pide como dato obligatorio el nombre de la pregunta y el enunciado, ¿sí? Yo puedo poner por abreviar como nombre de la pregunta un número secuencial, no va a salir en ninguna parte del cuestionario, sino simplemente es como para poner un nombre, o puedo poner de qué se trata la pregunta para que nos guiemos después, ¿no? Pero en este caso voy a poner un número secuencial y voy a hacer el primer enunciado de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una muy básica, ¿no? ¿Cuál es la capital del Ecuador? Este tipo de pregunta, ¿sí? Solo nos da a una opción de respuesta correcta. Por lo tanto, yo debo seleccionar que esta solo permite una sola respuesta. Y tenemos la opción de barajar respuestas. Esto significa que la respuesta va a estar en cualquier literal. Se les va a barajar en qué literal está esa respuesta correcta. Algunos estudiantes la respuesta correcta estará en el A, en otros en la B, en el otro en la C. ¿Listo? Entonces no importa el literal, sino en dónde está la respuesta. Vamos a colocar como opciones, ¿sí? Posiblemente las respuestas sería Guayaquil. Voy a poner por ahora las opciones nada más. Podríamos poner, por ejemplo, Latacunga. Vamos a poner Quito y vamos a poner Cuenca. ¿Listo? Entonces, en este caso solo hay una respuesta correcta. Y vamos a seleccionarla de esta manera. En donde dice calificación, le vamos a dar el 100% de la puntuación. Ahí estamos indicando que esta es la respuesta correcta. Y voy a guardar los cambios. Una vez que yo ya he realizado la pregunta, como ven, aquí solo vemos el nombre de la pregunta.
Pero si yo quiero visualizarla cómo quedó configurada, simplemente le voy a dar a vista previa. Y aquí tenemos la vista previa. Veo que no me apareció Cuenca, voy a ver qué pasó. Entonces regreso a editarla. Voy a editar la pregunta y voy a seleccionar o escribir como otra opción de respuesta Cuenca, ¿sí? Y aquí está, perdón, es que lo puse en retroalimentación. Si se fijan, esto lo puse en retroalimentación. No, tengo que añadir más espacios en blanco y voy a poner en la elección 4, ahora sí, Cuenca. Vamos a esperar que termine de cargar y ahora sí escribo Cuenca. Listo. Nos sirvió el ejemplo para ver cómo podemos editar una pregunta también. Por eso es muy recomendable que cada vez que diseñemos una pregunta, vayamos a la vista previa para ver si la hemos realizado de manera correcta. Entonces, vamos a guardar los cambios y nuevamente le voy a dar a vista previa para revisar que la pregunta esté bien elaborada y que también esté bien seleccionada la respuesta correcta. Vista previa. Ahora sí me aparecen las 4 opciones. Fíjense en que la respuesta correcta aquí está en el literal A, pero si yo actualizo y nuevamente vuelvo a actualizar, ahora aparece en el literal D. Es por lo que barajamos los literales. Bien, voy a poner rellenar con las respuestas correctas para ver si la selección está bien. Es correcto, entonces hemos terminado de configurar una pregunta con una sola opción de respuesta correcta. Regresamos o cerramos esta vista previa y vamos a añadir otra pregunta. Crear una nueva pregunta, nuevamente de opción múltiple, pero en este caso vamos a hacer de varias respuestas correctas. Nombre de la pregunta le voy a poner 2, bien, y voy a plantearme la siguiente pregunta. ¿Cuáles de estas ciudades pertenecen a la región Sierra del Ecuador? ¿Listo? Entonces, vamos a indicar que esta pregunta sí admite varias respuestas correctas y dejamos activo el barajar respuestas. Vamos a hacerlo lo siguiente. Por cada respuesta correcta debemos crear una respuesta incorrecta. Es decir, si yo voy a colocar 2 respuestas correctas, debo tener 2 respuestas incorrectas. Si voy a crear 3 respuestas correctas, debo tener 3 respuestas incorrectas. Entonces, voy a colocar 3 respuestas correctas. No importa el orden porque después voy a seleccionar el porcentaje de la calificación. Al azar voy a poner, por ejemplo, Tulcán. Voy a poner Quito. Voy a poner Manta. Listo. Voy a poner se me ocurre Riobamba. Bien. Vamos a poner también Portoviejo. Y agrego otro espacio más. Esperamos que termine de cargar. Y vamos a poner Esmeraldas. Esto lo pongo en la opción 6. Las que quedan en blanco, pues se van a eliminar, no van a aparecer dentro del cuestionario o dentro de la pregunta. Ahora vamos a establecer el puntaje que corresponde. Si hubiesen sido 2 las respuestas correctas, hubiésemos dado 50% a la una y 50% a la otra. Y a las 2 incorrectas le tenemos que dar menos el 50%, porque si no los estudiantes podrían seleccionar las 4 opciones y Moodle los va a calificar como correcto. Entonces hay que penalizar las respuestas incorrectas. Por eso les decía que la misma cantidad de respuestas correctas debe haber
como respuestas incorrectas. Listo, entonces Tulcán, tenemos 3 opciones correctas, entonces el porcentaje debería ser 33.333. Tulcán es correcto, Quito es correcto, Manta es incorrecto, entonces le voy a poner menos 33.333. Riobamba es correcto, Portoviejo es incorrecto y Esmeraldas es incorrecto. Listo, hemos configurado entonces nuestras preguntas, guardamos los cambios y vamos a previsualizar, ¿no? Selecciono la pregunta, en este caso era la 2, voy a poner vista previa. Tenemos la pregunta de opción múltiple, ¿sí? Y voy a rellenar con las respuestas correctas para fijarme que realmente he colocado bien las opciones de respuestas correctas. Es correcto, cierro la vista y hemos terminado de configurar los 2 tipos de preguntas de opción múltiples con una o varias respuestas correctas. Pero, ¿y qué tal si son 20 preguntas, 50, 100 preguntas las que debemos realizar y este proceso es muy demoroso? Les voy a enseñar a crear preguntas utilizando el denominado formato Aiken. Para crear las preguntas en el formato Aiken lo podemos hacer en cualquier editor de texto, pero vamos a grabarlo con la extensión de archivo .txt. Yo voy a utilizar un bloc de notas. En una carpeta en donde voy a guardar las notas, voy a darle clic derecho, nuevo y voy a abrir un documento de texto. Se me crea un archivo al cual le voy a poner como nombre preguntas. Voy a abrir este archivo .txt. Se me abre el bloc de notas y aquí voy a redactar la pregunta. Entonces, se me ocurre como pregunta, ¿en qué año el Ecuador se convirtió en república? ¿Sí? Y las opciones se me ocurren ponerles, no sé, 1920, 1880, 1922 y 1830, ¿sí? En alguna de estas está la respuesta correcta. Primero voy a colocarlas, cada una de estas, en un literal. El literal yo lo voy a utilizar con letras mayúsculas y lo puedo separar, o bien sea con paréntesis cerrando o con punto. Yo voy a dejarlo con punto. Este sería la opción A, este sería la opción B, este sería la opción C y este sería la opción D. Puedo añadir las opciones que yo requiera. Algo importante de este formato Aiken es que solo me sirve para preguntas que tienen una sola respuesta correcta. ¿Cómo yo le indico al Moodle, al programa, cuál es la respuesta correcta? Voy a utilizar la palabra clave en mayúsculas answer. En inglés, answer, que se le escribiría de esa manera, y colocaríamos el literal en el que se encuentra la respuesta correcta. En este caso, el literal es la letra D. Esto significa, no significa que siempre va a estar la respuesta correcta en ese literal. Recordemos que el Moodle tiene la opción de barajar, así que eso se va a mantener. Va a ir barajando en qué literal se encuentra la respuesta correcta. Ahora les voy a explicar la estructura de este formato Aiken, ¿sí? Tenemos la pregunta. La pregunta debe estar desarrollada en una sola línea. Por más larga que sea la pregunta, yo no la puedo dividir en 2 partes, ¿sí? A lo mejor se me ocurre poner como un antecedente, selecciona la respuesta correcta, por ejemplo. Y aquí le doy un enter. Aquí ya estamos cometiendo un error porque le estamos diciendo al programa que esto ya es una opción de respuesta, sin literal, pero es una opción de respuesta. Así que eso no lo vamos a hacer. Vamos a colocar eso en una sola línea. Bien. Ahora, los literales, como dijimos, tienen que estar en mayúsculas separadas con punto o con paréntesis cerrados. Sí, correcto. Y aquí vamos a darle un pequeño espacio, ¿no? Más que todo por legibilidad.
Finalmente, tenemos que indicar en qué literal está la respuesta correcta. Colocamos answer, dos puntos y el literal que corresponda a la respuesta correcta. Se me ocurre de esta misma pregunta generar otra. Por ejemplo, ¿en qué año fue la batalla del Pichincha? Y la respuesta correcta sería 1822. No la tengo aquí como respuesta. Digamos que voy a cambiar esta y aquí también voy a poner como 1822. Bien. Y la respuesta en este caso correcta sería answer C. Y así podríamos nosotros de una misma pregunta cambiar según la opción de la respuesta correcta. Y es una manera mucho más rápida de crearnos preguntas. Para generar más preguntas vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo ChatGPT. Y vamos a ponerle, por ejemplo, dame 10 preguntas de o sobre historia del Ecuador en formato Aiken. En formato Aiken, ¿sí? Vamos a ver qué nos responde. Como ven, el código o la estructura se mantiene. Bueno, ha puesto una numeración. La podemos borrar, no importa. Y nuestro trabajo como profesores sería revisar que estas preguntas sean correctas y sobre todo que se hayan dado en el contenido temático de nuestro curso. Yo voy a copiar este código, voy a suponer que yo ya hice esa revisión y que todas estas preguntas me sirven. Y lo único que voy a hacer es borrar la numeración. Bien, ya he borrado la numeración. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Vamos a guardar, sí, pero cuando guardemos vamos a fijarnos que el código, la codificación del texto esté en código UTF-8. Aquí lo podemos ver a simple vista, dice UTF-8, pero también lo podemos cambiar al momento que yo pongo guardar como. Bien, y aquí está la codificación. Esto nos permite o le ayuda al programa a aceptar los caracteres especiales como tildes, ñes, que eso no está en el sistema inglés. Entonces, con esta codificación ya lo entiende y no como un error. Bien, entonces nos aseguramos que eso esté bien colocado, ¿sí? UTF-8 y ya tenemos las preguntas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Subir estas preguntas al Moodle. Nuevamente en Moodle y dentro de la categoría que hemos creado, la categoría ejemplo, ¿sí? Aquí estamos en la categoría ejemplo. Al momento tengo 2 preguntas que fue las que creé anteriormente. En esta categoría yo quiero añadir las que creamos en el formato Aiken. Entonces, ¿qué hago? Voy donde dice, en este caso, la opción que puedo seleccionar es importar, ¿sí? Y va a importar dentro de esa categoría. Por eso es que primero debo seleccionar la categoría y luego importar. Voy a seleccionar la opción de formato Aiken y voy a buscar el archivo que acabamos de crear y lo voy a arrastrar. Bien, voy a importarlo. Si todo está correcto, me va a aparecer que se han importado N número de preguntas, 2 que hice en ese momento y las 10 que le pedí al ChatGPT. Es decir, tengo en este momento 12 preguntas que se van a importar. Voy a continuar. Y aquí tenemos pues las preguntas. Siempre es muy recomendable que revisemos muy bien este archivo del formato Aiken para ver que no cometamos errores. Yo hago un pequeño truco cuando sé que alguna pregunta tiene más de una respuesta correcta. La manejo de igual manera en este formato Aiken, pero cuando ya lo subo al Moodle, lo edito, edito la pregunta y cambio a que esta pregunta sea de opción múltiple o de varias respuestas correctas, ¿sí?
de varias respuestas correctas y aquí selecciono las que le faltarían añadir. Eso sería un pequeño truco para poder hacer más de una respuesta correcta. ¿Qué pasa si alguna pregunta no corresponde a esta categoría que hemos creado? Es sencillo, simplemente selecciono y con estas opciones, con las preguntas que hemos seleccionado, voy a poner con las seleccionadas, puedo o borrar la pregunta o moverla a otro tema, a otra unidad. Entonces, selecciono y movería alguna de estas. Eso sería todo. En este video te he mostrado cómo podemos crear una categoría para organizar dentro de ella un conjunto de preguntas respecto a un tema o a una unidad. También te he explicado cómo podemos utilizar el formato Aiken para crear preguntas de una manera mucho más rápida y que este proceso de subirlas al Moodle sea mucho más eficiente. Espero que te haya servido y en un próximo video te explicaré cómo podemos utilizar este banco de preguntas dentro de un cuestionario. Ahora es momento de aplicarlo. Nos vemos en un próximo video.